Respecto a la pregunta desde cuándo soy pro vida, eh, podríamos decir que hay como tres grandes etapas, porque si bien siempre consideré que hay vida es la concepción y que merecía ser defendida, parto de esa base, cuando me convierto ya de grande a la fe católica, hago un pequeño salto, decir, no alcanza solo con oponerse, creo que hay que tener cierto activismo, cierto compromiso. Pero después, y esto es un poco lo que hablaba justo y me hacía una entrevista desde México, considero realmente que esto es mi posición y espero que absolutamente nadie lo tome a mal, lo quiero aclarar desde ya, ¿no? Porque no quisiera que nadie se pueda sentir ni ofendido, estoy hablando de una humilde postura mía. Considero que me termino de consolidar como activista pro vida el día que nace mi hija. Y en el día que nace mi hija, uno empieza a entender desde dónde viene y hacia dónde va. Y ciertos elementos uno los empieza a darle otro sentido de trascendencia, empieza a ver la realidad de otras formas. Entonces yo creo que ahí me termino de consolidar como activista pro vida. El día que nace mi hija, me di cuenta de una serie de problemas que es un poco lo que voy a desarrollar en la tesis de hoy, que no era suficiente solo ponerse a ciertas prácticas como, entre comillas, la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, la etimología de ser pro vida ya implica engendrar, generar vida, y esto era incluso recrear la cultura de la vida. Es un poco, insisto, la tesis que voy a tratar hoy. Recrear la cultura de la vida implica también formar comunidades tan sanas como las que han formado aquí, implica también la adopción espiritual, implica también el integrarse a una vida religiosa, integrarse a un activismo político sano. Eso implica recrear la cultura de la vida, ayudar al necesitado, ayudar a la mujer que el día de ayer se equivocó y que hoy quiere enmendar su camino, el ayudar que una persona que está dentro de la cultura tanática la abandone. O sea, entonces yo creo que básicamente ahí es como un gran salto, porque es donde yo digo, bueno, no me alcanzaba solamente con decir, uso el pañuelo celeste, tengo todo el merchandising pro vida, tengo escrito mis ensayos en internet y tengo muchos seguidores en Instagram. Creo que eso era lo más inútil de todo en última instancia, sin desmerecer a nadie. Digo, el día que nació mi hija dije, en el cosmos no había nada, pero ahora hay un alma destinada a un bien mayor. Y yo creo que esa era la esencia. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en mi libro, empecé a trabajar, incluso estoy trabajando en mi segundo libro. Cuando uno empieza a ver los controles de natalidad, que es un poco lo que voy a tocar a lo largo de esta hora en algún punto, se va a dar cuenta que ciertas prácticas inducidas, piensen en un pañuelo verde, en la IPPF, en el Instituto Guttmacher, es el peor de los crímenes. Pero el verdadero control de natalidad vino por la romantización y la liberación absoluta. De hecho, hoy incluso las tasas de estas, entre comillas, IVE, están en baja porque la gente ni siquiera se reproduce. Y ahí está el verdadero control de natalidad. La gente ya ni siquiera tiene contacto con lo real. Y esto creo que es el principio de lo que hoy voy a desarrollar. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación. Dos aclaraciones, bueno, tres aclaraciones ahora que ya vamos a comenzar, las que siempre doy. No me moleste lo más mínimo que en cualquier momento levanten el micrófono y me interrumpan, me pregunten, acoten, den un ejemplo, den su postura, porque yo vengo acá a aprender a la par de ustedes, en primer lugar. Acá estamos todos a la par. En segundo lugar, si no le fuera molestia, me gusta siempre que haya dos o tres cámaras prendidas, porque a partir de lo que yo voy viendo en las expresiones me doy cuenta si me fui por las ramas o si estoy yéndome por buen camino. Y la tercera es agradecer nuevamente la oportunidad de estar acá, que es un honor con semejante organización poder estar acá, sentirme parte, realmente son estos regalos que nos da la vida y en parte con modestia aparte, creo que algo habré hecho bien en la vida si de repente he podido estar acá, así que para mí es un honor. Comenzamos. Vamos a tratar un temita que va a ser muy breve, voy a tratar de condensarlo en menos de una hora para dar mucho tiempo a preguntas y debates, pero vamos a empezar desarrollando qué es la ideología de género. Como todo lo que está, este taller yo entiendo que está destinado a influencers, futuros activistas, personas que quieren dar la batalla cultural, y en ese sentido me parecía en un punto quizás redundante explicar lo que ya de sobra hay
en la ontología digital, en el mundo de Internet, donde ya tantas veces uno ha aprendido del gran maestro Agustín Laje respecto a qué es la ideología de género. Rápidamente, yo podría empezar diciéndole lo que ya van a ver siempre en sus magistrales conferencias. Bueno, es un conjunto de ideas desfasadas de la realidad que intentan explicar la sexualidad del hombre desde una visión netamente artificial, una construcción netamente teórica, desconociendo los datos biológicos. En más o menos palabras es la definición que intenta dar. De hecho, es una definición muy acorde, es parte de lo que yo tomo en mi libro. En mi libro, de hecho, cuando yo lo desarrollo, cuando hablo de las ideologías, toda ideología naturalmente es racionalista. Esto es importante del concepto de ideología de género. No me interesa tanto la explicación de género, que ya la explica muy bien Agustín, que es un gran amigo y le mando un saludo. Sí me interesa el concepto de ideología, que a veces muchos influencers, para decir hacer que esta parte escapa un poco, se quedan a veces en este marco de, bueno, la feminista, el orco, la que está mal teñida. Me gusta ir al tema central. ¿Qué es una ideología? No es solamente un conjunto de ideas, sino que es un conjunto de ideas que no llegan a ser doctrina, porque tiene una particularidad: para ser doctrina necesita un método sistemático, sino que es ese conjunto de ideas netamente racionalistas. ¿Qué significa netamente racionalistas? Esto lo va a plantear, lo tomo de Edmund Burke, aunque lo complemento con Roger Scruton, gran pensador conservador que partió hace poco y que en paz descanse. Este conjunto de ideas racionalistas parten de un idealismo, parten de decir la mente está escindida de la realidad. Por lo tanto, la mente ya es una existencia en sí mismo que puede o no mantener contacto con el mundo real. Pero las ideas están allí afuera, en una dimensión aparte. No es el término más acorde, pero es para que se pueda entender en términos simples. Están en una suerte de plano paralelo, y de ese plano hay un vuelco hacia este plano de lo sensible. Pero la idea precede a lo real. De hecho, el conservadurismo, que es la doctrina que yo defiendo fielmente, el conservadurismo es esencialmente empírico. Parte de la realidad, y la realidad es interpretada. Y no es la palabra la que va a construir la realidad. Esto particularmente lo van a notar en dos pensadores. Voy a pasar rápidamente el plano teórico para entrar de lleno en ideología de género, pero es que es importante. Muchos antes de hablar de Judith Butler, de hablar de Shulamit Firestone, de hablar de Kate Millett, que de hecho no es lo mismo, pero son los autores más conocidos. Primer orden, Guillermo de Ockham, es donde yo marco el primer quiebre, padre del nominalismo, al negar la idea de esenciales y universales. En consecuencia, negar las categorías trascendentales. Él sostiene que en realidad lo que existen son meros individuos allí arrojados al universo. Hay cierto punto de contacto en una parte específica con Heidegger, 5 siglos después, pero era importante esta acotación. Pero lo importante es negar el sentido de lo universal y lo trascendental. Punto 1. Segundo autor que a mí me fascina es el querido Descartes. Creo que es un punto más que interesante, porque Jacques Maritain, que es un filósofo, pensador político, no teólogo, pero que incursionó en la teología, un gran pensador en esta materia, Jacques Maritain, cuando analiza a Descartes, hace una analogía fantástica de su pensamiento. Va a decir, para Descartes, el ser humano, en realidad, el humano, el hombre, va más allá de lo biológico. La persona es un alma que se encuentra atrapada en una máquina. Es un alma que está encerrada en una máquina viviente. Bueno, yo creo que si alguien conoce un poco lo que es ya la ideología de género, rápidamente van a decir, vaya paralelismo. Estamos pensando rápidamente en una persona atrapada en el cuerpo equivocado. Esto parafraseando el libro de mi amigo personal Pablo Muñoz Iturrieta. Es decir, estamos viendo que está el plano de las ideas, pero no en ese idealismo platónico tan mal interpretado tantas veces, sino que hay un plano de las ideas donde dice, pienso, por lo tanto existo,
que significa que la única certeza, porque Descartes tenía una gran preocupación que era la búsqueda de la certeza, ese pensamiento de Descartes, es decir, pienso, por lo tanto, se sigue, en conclusión, existo, es la única certeza es que estoy pensando, la única certeza es mi mente, mi yo, mi conciencia en actividad, y el resto es puesto en duda. Es puesto en duda el cosmos, es puesto en duda el mundo y es puesto en duda mi cuerpo. Lo único cierto es lo que hay en el pensamiento. Espero haberme dado a entender en esta pequeñísima introducción, pero que era necesario atender el concepto de ideologías, este concepto racionalista donde la idea es la que va a diseñar la realidad y no que va a haber una aprehensión de la realidad que luego es interpretada. Tema fundamental, fundamental. Ahora sí, vamos a continuar ya entrando de lleno a lo que es el debate de hoy día. Me interesaba sentar estas pequeñas bases, que son distintas ideas conceptuales que nos van a acompañar el resto de la ponencia, porque, insisto, de nada serviría querer acotar más de lo que tantos maestros ya han aportado. Entonces yo vengo a aportar un simple debate para que cada uno pueda tomar sus propias conclusiones. Y ya empezamos el debate con una pregunta capciosa, con una pregunta falaz, porque yo parto el debate diciendo, la ideología de género es un fenómeno del Estado o del mercado. Y reconozco que es capcioso, porque tranquilamente podría ser un fenómeno que esté por fuera de las relaciones materiales, tanto del Estado como del mercado. Pero me interesa incentivar este pensamiento. Me interesa que cada uno pueda decir, ¿realmente la ideología de género a qué responde? ¿A una imposición totalitaria? Y si fuese totalitaria, ¿en beneficio de quién? Porque en cada totalitarismo va a haber siempre una élite que dirige a las masas. ¿Quién dirige finalmente el proyecto detrás de la ideología de género? ¿O será eso un fenómeno más cultural? ¿O será simplemente un orden espontáneo que surge en la sociedad? ¿O será diagramado intencionalmente? Vamos a ver. Entonces, para entender lo que es la ideología de género, tenemos que entender necesariamente dónde está inscripto. Acá me gustaría saber si logran observar en profundidad toda la imagen que yo estoy compartiendo con lo que se puede analizar con algunas imágenes que he tomado de internet, pero he hecho un recuento rápido de qué es la posmodernidad. Yo para esto voy a utilizar particularmente a Lyotard, quien lo quiera buscar, Lyotard. Si alguien los pudiese escribir en el chat, lo agradecería enormemente. Vamos a tomar a Lyotard. ¿Por qué quiero hablar de la posmodernidad si se supone que vamos a hablar de ideología de género? Porque no se puede entender una ideología si no se entiende en qué clave está inscripta. La ideología de género está inscripta en clave de posmodernidad. La ideología de género está insertada en la posmodernidad y desde la posmodernidad se escribe y se transmite. Por eso es muy distinto, si lo quieren analizar para que se pueda entender este fenómeno, es muy distinto el fenómeno de una izquierda tradicional, marxista, materialista, a una nueva izquierda que rompe con el marxismo y que es esencialmente culturalista. Por eso yo soy un escéptico a utilizar el término marxismo cultural, porque el marxismo no puede ser cultural porque deja de ser marxismo. Y de hecho, la nueva izquierda es culturalista, y si es culturalista rompe con la esencia materialista del pensamiento marxista. ¿Se entiende? De hecho, hasta Gramsci, que hace hincapié en la estrategia cultural, es una estrategia, pero su fin político como proyecto positivo en términos de Lyotard sigue siendo el fin de las relaciones de poder material que existían por parte de la élite financiera, la élite productiva, la élite capitalista. Él aspiraba a construir el mismo proyecto que Marx, simplemente que reinvierte la estrategia, pero no el fin, la esencia la conserva. La esencia la conserva. Esto es muy importante porque no es fácil leer Gramsci y entiendo que a veces se generan ciertas confusiones. Retomando el punto, la posmodernidad, si bien muchos van a marcar el inicio de la posmodernidad en 1908 y tiene una razón de ser en 1908, yo particularmente la inscribo dentro de lo que es mitad del siglo XX, fin de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la primera burocracia supraestatal que es la ONU,
con una serie de, de pensamientos muy particulares, especialmente el fin de los metarrelatos. Este es para mí el quiebre distintivo, el quiebre cultural. Ahora, la posmodernidad es literalmente imposible de definir. ¿Por qué? Uno dice, ¿cómo no puede ser posible definir la posmodernidad? Porque es posterior, porque carece de esencia. Yo podría definir el modernismo, y es incluso un periodo histórico muy fácil de describir, pero la posmodernidad implica lo posterior a. Si yo pienso rápidamente, ¿quién es Horacio Justo? Bueno, pueden dar una serie de características. Es aburrido para hablar, es una persona un poco inviable, tiene un canal de YouTube, o sea, ahora, es post Horacio Justo, y pueden ser muchas cosas. Puede ser que adelante mío haya un marxista, haya un liberal, puede ser que no haya nada. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Bueno, lo que sí podemos tomar son ciertos elementos compartidos. Elementos compartidos esenciales. Si alguien quiere tomar nota, yo igual por eso hice el PowerPoint y lo dejo grabado para que les quede a futuro. Hay tres elementos que para mí son esenciales. El rechazo del modernismo, el escepticismo a todo metarrelato y la atomización del individuo. Son tres características que de hecho no tienen nada que ver, no tienen relación, no tienen contacto alguno con ningún sistema político. No es que vino un régimen nacionalsocialista o vino un régimen comunista o vino un régimen capitalista occidental a imponer esto, a marcarle una agenda al individuo. Pueden haberla aprovechado posteriormente, no me queda la más mínima duda, pero lo cierto es que surgen de una forma muy espontánea. Naturalmente, acaecida la Segunda Guerra Mundial, así finalizada, gente que no estaba dentro de los cánones de la ilustración, estoy hablando de gente que era outsider del mundo académico, tenía el mismo escepticismo en los metarrelatos que una serie de intelectuales que también estaban quebrando el fin de la historia política. El fin de los metarrelatos se refiere esencialmente a ya no van a existir los grandes relatos, las grandes épicas, aquellas dimensiones del mundo que le daban una razón de ser al mundo. Entiéndase, proyectos positivos, el por qué la sociedad era como era y a qué aspiraba la sociedad. Ya no va a existir el cristianismo. Y no me refiero al fin de la fe, sino como sociedad. Hoy podemos discutirlo particularmente con Polonia. Esto es una discusión que he tenido con el querido padre Javier Oliver Rabasi. Hoy Polonia, parte de Hungría, podría ser considerada una sociedad cristiana. Hoy. Pero el comunismo ya empieza a decaer. El comunismo no había ofrecido las respuestas salvadoras que había prometido. Es un proyecto positivo que fracasa. Ahora, el liberalismo de la ilustración, del capitalismo, tampoco ofrece respuestas a una sociedad que en solo 100 años ya había visto dos guerras mundiales, más una serie de conflictos que se dan posteriormente en pos de llevar más y mejor democracia al resto del mundo. Entonces aparece un escepticismo en los metarrelatos. Y esto genera una serie de elementos que ahora sí van a ver cómo paulatinamente empezamos a ingresar de lleno en lo que es la ideología de género. Insisto, yo sé que es muy engorroso pasar del siglo XVI a la aparición de la posmodernidad y posteriormente hablar de esto, de la ideología de género, pero necesito que entiendan este paso histórico, porque si no se entiende, uno pierde de vista contra qué está combatiendo realmente. Esto es lo que yo quiero marcar. Después les voy a explicar por qué. Después les voy a explicar al último el por qué es importante entender esto. Y más si están en una búsqueda de ser activistas como defensores de la verdad. La posmodernidad atrajo, como dije, estas tres grandes características que han desembocado en lo que para mí son 6 puntos esenciales que van a notar que son compartidos con la ideología de género. Piensen rápidamente en cuanto a ideología de género, piensen en el ejemplo típico que van a ver un drag queen leyéndole un cuento de niños de terror en un jardín de infantes como pasó en Nueva York. Piensen en esa imagen un poco grotesca, pero a esta imagen que usted tiene en su mente en este momento, acompáñenla de elementos que yo he tomado de escritores que son incluso críticos de la posmodernidad.
existe el estado de duda constante. ¿Qué es decir el estado de duda constante? Que no hay verdad, que no hay una verdad última, no hay una verdad trascendente, no hay una verdad objetiva, está todo en duda. Entonces, como está todo en duda, ya la duda se vuelve sistemática y constante. Ya no hay un conocimiento estable. Esto es lo que favorece que todo conocimiento sea líquido y sea fugaz. Fugaz como se puede ver en el mundo postmoderno, de la velocidad y la vorágine con la que se intercambia información. De hecho, vean qué sucedió en tiempos de pandemia con los intercambios de información y a la velocidad en la que circulaba. ¿Cómo se viraliza más rápido una noticia que un virus? Y a veces noticias falsas. Entonces, como hay tantas mentiras enredadas con la verdad, uno está en duda constante. De hecho, a mí me sucede como periodista al frente de una radio que constantemente me mandan información y yo ya no sé qué es real y qué no es real. Y estoy en un proceso constante de investigación. Y estoy en un proceso constante de duda. Ahora, esta duda no es solamente con una fake news. Esta duda es también poner en duda la propia existencia. Ejemplo concreto, ¿quién soy? Concretamente, ¿soy hombre o soy mujer? ¿Por qué no hay que dudar? Y si hay una duda constante, ¿por qué no hacerla sistemática? ¿Por qué no quitarnos la duda? ¿Por qué no permitir que el niño experimente de repente, si está en duda, si quiere ser hombre o quiere ser mujer a los 5 o 6 años? Porque estamos en duda. A su vez tenemos el simulacro de lo real. Ojo, y yo en esto soy bastante adherente a esta tesis del simulacro de lo real. No hay nada real. En mi libro, cuando me toca afrontar lo que es tanto la cultura tanática como lo que es la globalización, que son dos ensayos separados, vivimos en un simulacro de lo real. Yo les preguntaría a todos los que están aquí presentes, ¿qué es real? De hecho, me están viendo a mí a través de una cámara web muy humilde, porque fue con la única que pude comprar. Me están viendo a mí y ni siquiera podrían definir hoy, por cómo avanzó la tecnología, si acaso soy Horacio Justo en carne y hueso o si soy simplemente una proyección de los algoritmos. Hay un par de películas muy interesantes al respecto. Pero la real es que todo un simulacro de lo real. Piensen en cualquier fenómeno que se ve hoy. Hoy el mundo vive en una realidad virtual. Cuando yo escribo mi libro, cuando hablo justamente del globalismo, hablo de la sociedad post-pandemia. La sociedad post-pandemia es una sociedad virtual. Hoy las personas se educan a través de Internet, trabajan a través de Internet, forman familia a través de Internet. Hoy, en una de las últimas encuestas que se da en Europa, los adolescentes en Europa confían más en los algoritmos que en los propios padres. Y es lógico, si uno cuando entra a un navegador crea un avatar falso y allí expone hasta lo más perverso de su profundo ser, porque no hay consecuencias. Es el anillo de Girges. Bueno, a mí me encanta la mitología, donde que la voy a tocar bastantes, porque es invisible. Entonces, el algoritmo que capta esa información puede predecir mejor las conductas y los deseos de uno que los propios pares o el propio par, donde uno siempre tiene como un recelo, una guarda por los mecanismos de civilización en el contacto real. A su vez tenemos que se pasa de los grandes relatos, perdón, simulacro de lo real, pensemos ideología de género, vamos de vuelta a la imagen del drag queen. Es decir, ¿qué es real? Si podríamos simular ser mujer, podríamos simular ser hombres, podríamos simular ser transespecie, ser transedad. Esto es como para que lo vayan reflexionando. Y a todo esto, quiero que vayan tomando nota, lo que estén tomando nota, si hasta el momento, en algún momento yo he hablado del Estado o del mercado. Esto es importante que vayan tomando nota. Tenemos luego el paso de los grandes relatos a los microrelatos, porque ya no se cree en el proyecto positivo del comunismo, del cristianismo o del liberalismo. Proyecto positivo en términos filosóficos, quiero que se entienda, la idea de construir un algo, aspirar a un algo. Lo cierto es que en la posmodernidad y el auge de la nueva izquierda es un proyecto negativo, es destruir, deconstruir lo hecho, borrarlo, empezar a hacer un algo nuevo, pero en el proceso volver a borrarlo para cancelar eso y comenzar una vez más. Proceso muy complicado, pero aparecen los microrelatos. ¿Quieren que les dé un ejemplo concreto para que se pueda entender?
Si yo viajaba al siglo XIV, lo voy a tomar con, porque yo veo, estoy en contra de que los niños vean televisión, aclaro, pero a veces, muy de vez en cuando, una vez a la semana, con mi hija nos sentamos a ver televisión, pero yo le elijo qué ver. Y vemos el autobús mágico. Entonces, cuando vemos el autobús mágico, alguien que se ríe porque tiene más de 30 años como yo, cuando vemos el autobús mágico, pensemos que yo estoy en el autobús mágico, yo viajo a la Hispania de siglo XVI. Yo podía estar en el Virreinato del Reino de la Plata, volver a la España peninsular, ¿y cuál era mi identidad? Católico. Iba a las costas de África, iba a Filipinas, ¿y qué era? Católico. Esa era mi identidad. No estoy haciendo proselitismo en ninguna fe, quiero dar un ejemplo para que se entienda. Era mi identidad, quieren verlo, seré cristiana. Bien, ahora, empiezan a aparecer los estados-nación y bueno, ya era católico español, pero después era católico español de dinastía Justo. Bueno, así había grandes relatos. Entonces uno decía en el modernismo, ¿cuál es tu gran relato? Yo soy comunista, yo soy liberal, yo soy cristiano. Y venía la revolución, la Segunda República de España, la Revolución Francesa, los cristeros en México, pero había una identidad asentada. Ahora, era un gran relato que formaba sociedades. Teníamos la sociedad liberal de Estados Unidos como la sociedad comunista de la Unión Soviética. ¿Se entiende? Un bloque de un metarrelato. La persona entendía quién era y hacia dónde iba a partir de este metarrelato que le daba un sentido de ser y de existencia en el orden que ocupaba en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los microrrelatos? Vamos de vuelta. Piensen en todo esto que estoy hablando, tengan siempre presente al drag queen leyendo cuentos de terror a los niños en un jardín de infantes de Nueva York. Tengan siempre esa imagen. Microrrelato. Claro, ahora, ¿quién es Horacio Giusto? Bueno, básicamente es hombre, empezamos con los segmentos, heterosexual, blanco, descendiente de europeos, consumidor ácido de carnes, productor, trabajador, padre de familia. Estoy pensando cuántas discapacidades más, creo que no dejé ninguna discapacidad para la izquierda afuera. Básicamente cristiano, básicamente casado, básicamente todo lo que detesta la izquierda, la nueva izquierda particularmente. ¿Se entiende? O sea, empiezan estos segmentos. Vamos a hacerlo al revés. Yo no alcanzo a ser un proletario, para que vean. Yo no alcanzo a ser un proletario. No, ahora segmentamos más todavía. El microrelato es la mujer afrodescendiente, lesbiana, abusada por el tío en silla de ruedas. O sea, o sea, así se construye el microrelato. Es empezar a generar lo que ya les marqué en su momento, la atomización del individuo. Empezamos a ver cómo el individuo empieza de a poco a quebrar lazos, pero a construir su propio relato. Y esto nos lleva a la relativización. ¿Por qué? Porque ya no hay una verdad trascendente que podemos llegar a compartir vos y yo. Ya no hay una verdad compartida, sino que al empezar a quebrarse los lazos, también se empieza a quebrar la comunicación, se empieza a quebrar el lenguaje y se empieza a quebrar esa unión de los individuos. Entonces, cada átomo va a tener su propia verdad. Entonces, alguien va a decir, tu verdad es tu verdad, pero la mía es que yo me autopercibo mujer. ¿Y quién sos vos para decirme a mí cómo me puedo percibir o no? Cuidado, porque a veces algunos caen en esta idea de la tolerancia al error. Es decir, lo que haga cada uno en su fuero íntimo está bien. No, podemos discutir el rol del Estado. Yo no creo que sea rol del Estado decirle a una persona cómo vivir su sexualidad. No creo que sea función del Estado regular el amor entre dos personas. De hecho, yo me casé por iglesia, pero yo no estoy casado por civil. Yo desconozco la autoridad del Estado por completo y trato de ser medianamente coherente con lo que creo. Ahora, no porque yo desconozca la autoridad del Estado para regular el amor que yo le tengo a mi esposa, significa luego que para mí, si una persona quiere mantener relaciones con un animal o con un cadáver, que sea parte del respeto y restricto del proyecto de vida ajeno, porque ahí en esos dos casos que yo di, no estaría dañando a ningún ser humano. Y no por eso quiere decir que esté bien
Ahora, no hay que confundir la ley moral con la ley civil. Yo tampoco estoy diciendo que va a llegar el Estado a perseguirlo, a castigarlo. Habría que ver, estoy hablando rápidamente en distintos casos, pero digo, hay que saber separar, digamos, lo que está bien de lo que es legal. Y que alguien condene una conducta no significa que el Estado lo deba hacer. Aclarado está. Hay un punto, para pasar ya a las siguientes planillas, que es el paso de la razón al sentimiento. Porque se da en la posmodernidad que en esa atomización del individuo y en ese estado de duda constante, uno empieza a dudar incluso de la propia verdad, empieza a dudar incluso respecto de la propia razón. Hay un quiebre con la lógica. Esto se ve mucho en Foucault. Para Foucault incluso la lógica ya es una forma de expresión de poder, pero no quiero entrar en Foucault todavía. De la razón al sentimiento. Del uso de la razón, proyecto propio del modernismo, por eso es que hay un rechazo a las categorías del modernismo, al sentimiento. Observen cómo funciona, si no, la autopercepción en la ideología de género. Se apela a cómo uno se percibe y a cómo uno se siente. ¿Por qué? Porque en la razón uno tiene que dar razones suficientes, valga la redundancia. Tiene que haber un mecanismo lógico que permita explicar ese paso que hay del pensamiento a la realidad y de la realidad al pensamiento. En el sentimiento, y esto lo explico en el video que voy a estrenar mañana en exclusiva, en el sentimiento lo que hay es una información aprendida desde lo sensible. Es la única certeza que hay. Es decir, yo podría dudar si afuera está cayendo nieve o no. La razón implicaría que haya todo un método para corroborar si afuera está lloviendo o está cayendo nieve. Ahora, si yo siento frío, es una certeza. Y puede ser que esté con fiebre, puede ser que en efecto esté desabrigado, puede ser que tenga alterado el sistema nervioso, pueden haber un millón de causales, pero si yo siento frío, hay una certeza. La única certeza es lo que siento. Por eso hay un paso hacia el sentimentalismo, porque la justificación está en cómo uno se siente. Yo me siento ofendido. Esto es muy importante en el uso de las palabras, sobre todo cuando se observa la cultura de la cancelación en nombre de la ideología de género. Es cómo la persona se sintió. Porque si uno dijera, efectivamente me has ofendido, uno tendría que demostrar dónde estuvo la ofensa. Ahora, si yo me siento ofendido, no hay nada que demostrar más que el propio sentimiento, que es una información que arroja el mundo sensible. ¿Por qué? Porque se perdió el sentido de la trascendencia. Y no hay nada más inmanente que el sentimiento. No hay nada más propio que emerja de mí mismo que lo que yo siento. Eso es lo más propio. Porque aún en la razón tengo que tener un lazo de comunicación con el otro para conformar el lenguaje. Algo que con el sentimiento no es necesario. Y finalmente lo que queda la subjetividad, sería redundar en lo que ya se explicó, pero la subjetividad es un fenómeno propio de la posmodernidad, porque en la subjetividad, al haber un rechazo en las categorías del modernismo, hay un rechazo en la relación sujeto-objeto. Entonces la subjetividad es, el objeto ya se encuentra infundido dentro del sujeto, no hay una noción de trascendencia, de exterioridad, sino que el sujeto participa del objeto y por lo tanto el objeto termina siendo parte del sujeto. Entonces ya no hay una suerte de idea de, bueno, hay una realidad externa que analizar objetivamente, sino que todo es subjetivo. No va a haber un blanco y un negro objetivamente, sino que va a depender de quién mire el color y cómo lo perciba para a partir de allí constituir un conocimiento. Por lo tanto, es todo endeble y todo es líquido. No hay nada sólido. ¿Por qué? Porque cada verdad va a ser constituida desde la propia subjetividad. Es decir, ya no hay un conocimiento externo concreto, sino que lo que va a haber son simplemente aprehensiones que vayan tomando distintos sujetos y que luego, eventualmente, a partir de un pequeño consenso, se establezca alguna verdad. Particularmente hay una sola verdad en el mundo postmoderno, que es el absolutismo del relativismo. Vaya paradoja, vaya paradoja. Un suicidio epistemológico al que asisten las personas anestesiadas día a día. Cierro con esta planilla, espero haberme dado a entender en este punto. Hay un pequeño dato, porque sé que he sido convocado para hablar en materia de ideología de género. Cuidado con esto, lo marco ahora. Cuando yo digo que ha sido el fin de los metarrelatos, no lo digo yo, lo dice Lyotard, yo pongo un pequeño paréntesis. Pongan un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un macro relato que sigue vigente. No es que aparece particularmente desde 1968 en adelante,
que es el ecologismo, tesis de mi segundo libro. El ecologismo sí es un metarrelato vigente. De hecho, el ecologismo es el metarrelato del globalismo, por eso le dedico un libro entero. O sea, desde el cambio climático antropogénico hasta la sobrepoblación, es la forma en la que se legitima toda acción global. Incluso parte de la cuarentena se legitimó en esos términos. Y lo que va a ser la intervención de metas capitales y burocracias supraestatales también se asientan en este metarrelato. Cierren paréntesis, seguimos con la ideología de género. La ideología de género se explica en este sentido con lo que es una sociedad líquida. Mucho le va a sonar este término, pero lo tomo de Sigmund Bauman, pero me fascina. Si bien el nombre de la sociedad líquida me fascina por haberlo leído en Sigmund Bauman, lo tomo por la mitología griega. No sé si alguien conoce el mito de Narciso. Vamos a hacer de cuenta que sí. Si no conocen el mito de Narciso, googleenlo, porque no me quiero poner a explicarlo ahora, perdí mucho tiempo, pero básicamente dos puntos esenciales. Joven bello y hermoso que muere observando a partir de una maldición de unos dioses, muere de inanición y de sed a la vera de un lago porque se queda observando su imagen, ¿no? Y una imagen que era líquida, que cuando la quería tocar para sí se desvanecía por las ondas del agua, entonces no le quedó más que observar para que esa imagen tan bella de la cual se había enamorado se mantuviese allí presente en su mirada. Tema muy importante esto que dije, muy importante. Más si consideramos que estamos haciendo un curso para influencers. Acá quizás alguien vaya a sentir algún pequeño golpe a su ego, no lo tomen a mal, lo digo con plena caridad. Esto es importante entender el tema del narcisismo, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza esta sociedad líquida? Que es la sociedad en la que se termina inscribiendo la posmodernidad. O mejor dicho, es la sociedad que la posmodernidad inscribe. Aquí se puede observar una construcción artificial de la realidad. Hay una construcción artificial de todo lo que es real, porque lo real ya no existe. Al haber un estado de duda constante, no hay nada real. Por lo tanto, todo es construido. El conocimiento, la verdad, el ser, la identidad, es una construcción social. Es una construcción a partir de los consensos que realicen los seres humanos. La moral es una construcción social. La identidad sexual es una construcción social. La propia biología es una construcción social. ¿Por qué? Porque la biología es un relato que realizan los seres humanos para explicar ciertos fenómenos, pero que tranquilamente podrían ser explicados desde otra perspectiva. Particularmente pienso en Judith Butler cuando explica este fenómeno de la biología como una construcción social, como una relación de poder, para que se pueda entender en términos muy simples. Voy a explicar Judith Butler en 10 segundos. Ella dice, básicamente, esa idea de que el hombre es hombre y la mujer es mujer porque el hombre tiene A y la mujer tiene B, en realidad ya es una construcción patriarcal porque podría haber tomado como elemento de diferenciación de los unos y de los otros otros elementos o no haber tomado elementos de diferenciación entre hombre y mujer, es decir, son todos humanos y por lo tanto no haya distinción del uno al otro. Pero que ya hay una distinción desde cómo se inscribe un documento de identidad hasta el campo de la medicina, hasta el campo de la salud reproductiva, es porque previamente quienes dijeron que la biología era neutra ya habían dado una cuota de subjetividad en dicho conocimiento teórico. Esto que voy a plantear a grandes rasgos, esto requeriría 3 seminarios completos, pero es para explicarlo en 10 segundos. ¿Qué es lo que uno se refiere? Que todo es una construcción artificial. La propia realidad. El verbo es artífice de la realidad. Para el cristiano esto parecería una locura, porque uno diría, no, el verbo encarnado, es Jesucristo, Dios, el verbo, creador. Bueno, ahora hablamos de Dios de un poquito distinto. Por eso es importante el uso de las palabras. ¿Por qué? Porque yo construyo mi realidad desde mi palabra. Si hay una palabra que me contradice, hay que cancelarla. Aparece la cancelación a libros en las universidades, series de televisión, figuras públicas, influencers. Pero la palabra constituye realidad. Entonces, si alguien me dice, en vez de decirme compañera, en vez de decirme compañere, me dice compañera, voy a empezar en Zoom a gritar
como histérico porque me dijo compañera y no me dijo compañere. Claro, porque está negando mi esencia, porque mi esencia viene dada porque justamente ha sido construida desde el verbo. Mi identidad se da por el verbo y no por la realidad misma. Así funciona la posmodernidad. Y esto se abastece por la fatal arrogancia de las ideologías. Porque las ideologías que son racionalistas no pueden entender en su fatal arrogancia el error intrínseco que tiene la propia mente humana. Parten de la idea de que la mente humana es perfecta, por lo tanto no se puede equivocar. Yo en este sentido recomiendo una obra que es Las bondades del pesimismo, de Roger Scruton, particularmente esto toma el capítulo primero. Cuando ustedes ven que dicen, eso no fue verdadero liberalismo, eso no fue el verdadero comunismo, son ideologías. Están diciendo, no, nuestras ideas son perfectas. ¿Cómo yo voy a tener una idea imperfecta? Siempre hay una forma de explicar. Siempre hay una forma de que el gato caiga bien parado. Son los otros los que se equivocan. Y si algo falla, falló la sociedad patriarcal, falló la sociedad heteronormativa, falló el otro, porque es una falacia de suma cero constante. Si el rico es rico es porque le sacó al pobre, y ahora que lo estoy analizando yo, cuando le dedico un capítulo al veganismo en mi segundo libro, si el gordo es gordo en Europa es porque le quitó comida al flaco. Y aparece ahora todo un sistema de democratizar los alimentos impresionante. Digo, pero esta es la idea. Si el transexual vive menos, no es porque haya una tendencia a terminar con su vida a cierta edad o porque ciertas enfermedades le han acortado su expectativa. No lo van a ver de ese punto de vista. Van a decir, no, es culpa de la sociedad heteropatriarcal que los ha discriminado en una era de mayor inclusión, como es la que se vive actualmente, entre comillas, inclusión, me he forzado esto, es donde la estadística se mantienen. Entonces están atacando una causa errada porque no quieren reconocer los errores propios de sus ideologías. La falta de arrogancia de la ideología se ve en la ideología de género como se ve en cualquier ideología. La ideología de género es una expresión de las tantas que hay. Y esto termina generando la consolidación de Dédalo. Les dije que me encanta la mitología griega, así que me van a tener que tener un poco de paciencia. No sé si saben quién es Dédalo. Si hay alguien que sabe quién es Dédalo, le pongo un signito más y una carita feliz en la libreta. Dédalo era el hijo de un arquitecto que había diseñado todo el laberinto en el cual se encontraba el Minotauro en Creta. En un momento dado, perdón, la consolidación de Dédalo, me equivoqué por completo, de Ícaro. La consolidación de Ícaro. Dédalo es el padre, es este arquitecto. Ícaro es su hijo. Ahí quizás me equivoqué, tuve un desliz 12 horas de trabajo hoy y encima haciendo el PowerPoint, así que podía algo salir mal y salió mal. Dédalo es el arquitecto. Dédalo le otorga las alas a Ícaro, que había generado estando atrapados en un faro, con la cera de las velas, construyen todo un arnés y le da las alas a su hijo para que juntos puedan volar en libertad, alcanzar la libertad. Tema muy interesante el tema de la libertad. Ya lo voy a tocar. Tema muy interesante de la libertad. Ahora, cuando escapan, hay un solo consejo de Dédalo. Un solo consejo le da. Ni tan bajo para ser atrapado en las fauces de Poseidón, ni tan alto para generar la ira de Apolo. Ni tan bajo como las bestias, ni tan alto como los dioses. ¿Qué hizo Ícaro? Quiso ser como los dioses. Quiso volar a la altura de los dioses. Y en ese instante se derriten las alas y termina muriendo en las fauces de Poseidón. Creo que la explicación ya se daría por sí sola de cómo sucede hoy con el hombre que quiere ser como los dioses, quiere construirse a sí mismo como seres transespecie, transedad. Ya lo van a ver un poquito más en profundidad mañana en mi video, pero hay algunos ejemplos tragicómicos. Quería consolidar esto. Aparece la preeminencia del Homo Deus, este ser creador, ya no es un ser creado, es un ser creador. Ya deja de ser creación. El hombre pasa a ser creador y se crea su propia identidad, se crea su propia moral, se crea su propia verdad, crea el mundo. Y los dioses no pueden sufrir. ¿Qué es lo que es el sufrimiento?
A grandes rasgos, ¿qué es el sufrimiento? Es el ejercicio o la consolidación de una potencia. El ser humano potencialmente puede estar feliz, potencialmente puede estar triste, dolido, afligido. Este control remoto en acto está suspendido. Lo estoy sosteniendo. En potencia puede caer y puede estar debajo. ¿Bien? ¿Qué significa rápidamente filosofía 1? ¿Qué es lo que es el acto? ¿Qué es lo que es, perdón? ¿Qué es lo que es el cambio? ¿Qué es el cambio? El cambio es el paso del acto a la potencia. Si una persona está bien, estoy feliz, me autopercibo mujer, alguien dijo, no, Horacio, vos percibite como quieras, pero tenés que ir al examen de próstata, cuidado. Y yo me siento ofendido. En esa ofensa, en esa ofensa, hay una alteración en mi ser, hay una alteración en mi estado anímico. Si yo me altero, quiere decir que yo soy imperfecto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Dios, ¿por qué no puede ser, por qué Dios no puede ser dañado? Porque se daña lo imperfecto, porque hay un cambio en esa esencia. Por eso hay que ser cuidadoso con las palabras. Un mortal no podría dañar a Dios, ¿se entiende? Salvo que no quiere entrar en cuestiones teológicas de que Dios lo permite, estoy hablando para que se entienda. En eso se vincula la sociedad paliativa. La sociedad paliativa no tolera el dolor porque está lleno de hombres dioses. Porque si hay dolor, quiere decir que hay sufrimiento. Si hay sufrimiento, hay imperfección. ¿Por qué? Porque hay un paso de un acto a una potencia. Y lo perfecto no puede cambiar. ¿Qué es lo perfecto para Aristóteles? Perfecto es lo inalterable, es lo que se basta a sí mismo. Aquello que se basta a sí mismo, como la eternidad, es perfecto. La eternidad no puede cambiar. En la eternidad no hay ni pasado ni futuro. Este es un tema muy complejo que yo lo desarrollo cuando escribo qué es el tiempo, que si puedo lo voy a hacer un ensayo. Cuando yo escribo qué es el tiempo, esto me toca desarrollarlo. El tiempo es una dimensión que cobra el hombre por su imperfección, pero no es posible el tiempo filosóficamente en un estado de perfección. Esto es muy importante porque explica la sociedad paliativa que no tolera el dolor, por eso es una sociedad del eterno presente, el tiempo del no tiempo. Se los voy a bajar en términos muy simples. En términos muy simples. Muchos se preocupan por la ideología de género porque el hombre se autopercibe mujer. En realidad, es una sociedad del infierno del igual. ¿Por qué? Porque no hay tiempo y no hay lugar. ¿Qué es el lugar? Bueno, el lugar es una, en realidad el lugar es una característica de la cosa que sin acompañar la cosa la abastece. Rápidamente. Hay 6 lugares, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Es decir, es una característica de la cosa, como que la cosa está adelante, pero que la cosa se puede trasladar y desplazar sin que el lugar la acompañe. Rápidamente. Entonces, es una sociedad del no tiempo y del no lugar. ¿Por qué no hay tiempo? La transedad. Hoy el adulto está infantilizado y el niño está hipersexualizado. Hoy la mujer y el hombre son exactamente iguales. Hoy el mismo pantalón que se vende en Inglaterra para un hombre y una mujer se lo vende en Argentina, en Chile, en Colombia y en Japón. Es más, yo hace poco tuve un inconveniente porque se sintió ofendida la vendedora porque yo antes le digo necesito un pantalón para mí, me traen un jean y le digo no, disculpa, me traen un pantalón de hombre. Y se armó un escándalo, encima se que había unos que de medio de izquierda que no les gustó lo que dije, y yo le dije, todo bien con ustedes, pero yo voy a buscar ropa de hombre, nos vemos, chao. O sea, no voy a poder mandar tantas explicaciones. ¿Qué es lo que pasa? En una sociedad del no tiempo y no lugar, porque es todo lo mismo, es una masa eterna. En la eterna hay algo que se llama confusión. Confusión es confusión, todo mezclado, todo homogéneo. Hombres, mujeres, adultos, niños, homogéneo. Es una sociedad del no tiempo, porque incluso al niño por nacer que significa dolor en el parto y en el crecimiento se lo elimina, y al anciano, que es lo que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, también se lo elimina, o con la residencia geriátrica o con esa práctica que se está legalizando paulatinamente. Todo lo que hay son jóvenes eternos, jóvenes perfectos, bellos, ciudadanos del mundo, que son libres de percibirse como desean y construir su propia realidad, que no sufren, muy importante, que no sufren, porque siempre están felices. Sé tu propio jefe, si estás triste es porque querés, andar al coach motivacional, ¿para qué vas a ir a terapia? La religión atrás, la religión es sacrificio. Hoy comprender estas 2 velitas de Saumeri y tomar esta agüita rara, ya vas a alcanzar todos los espíritus. Es la sociedad en la que se vive hoy.
Y veo que algunos se han reído, así que le tocó de cerca algún ejemplo. Espero haberme dado a entender lo que es la sociedad líquida. ¿Por qué digo líquida? Cierro con esto. ¿Qué caracteriza a la sociedad? Acá sí, quizás alguien que esté estudiando para ser influencer se vayan a sentir un poco molesto conmigo y seguramente la organización va a pensar en este momento, a este argentino nunca más lo llamamos, así que les pido mucho perdón. ¿Saben qué es una sociedad líquida? Una sociedad de influencers. Ahora, muchos dirán, vos Horacio sos influencer, yo no, a mí odio el título de influencer. Soy un activista, soy un ayudador, estoy ahí, hago lo que puedo. Siempre digo, yo transmito lo que recibí. No, no me gusta ni siquiera que me den intelectual porque me queda grande el tiro. Yo transmito lo que recibí. Pero ¿qué hizo Narciso? ¿Alguien recuerda lo que le dije de Narciso? ¿Qué es lo que es un influencer? Es una imagen hermosa. Una imagen hermosa. Piensen en su influencer pro vida favorito. Piensen en cualquiera. Por eso no es una crítica a nadie, para que lo puedan tomar a bien. Piensen en su influencer favorito. Vamos a ver rápidamente. Bueno, ¿qué tenemos? Horacio Justo, influencer, ¿no? Vamos a ponerlo para que no se sienta nadie ofendido. Bueno, tenemos el merchandising pro vida. Ven, ahí tengo mi pañuelito celeste. Ya empezamos bien. Tengo 23.000 seguidores en Instagram. Bueno, número promedio, no es la gran cosa, pero estamos ahí. Bueno, ya vamos sumando. Y se saca algunas fotos bien producidas porque su socio tiene una cámara de fotos, entonces es como que tira un poquito de facha. Ya tenemos el combo completo. Ahora, es nada, es líquido. ¿Qué hay ahí? Es la imagen. ¿Quién lo toca, Horacio Justo? ¿Quién lo abraza? ¿Dónde se consolida? ¿Qué hay de real en eso? Si es todo el tiempo una competencia de selfie, 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 selfie. Yo veo a veces algunos, no, no todos, digo, veo algunas veces unos espacios pro vida que es selfie, selfie, selfie de pañuelos pro vida y dice, ¿qué hay real? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una villa miseria a alimentar a un niño con hambre? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste, a pesar que te iban a decir de todo, a una mujer que estaba en una situación de necesidad de decir, ¿cómo te sacamos adelante a vos? ¿Cómo trabajamos con vos? ¿Qué hay real? Eso es lo que yo quiero marcar. Es un proyecto hermoso. La posmodernidad es un proyecto estético. Hoy se consume lo estético en el sentido no de quién es más lindo, quién es más feo, porque si no yo estaría en el horno. Digo, pero que se consume lo que se ve. No hay nada real. ¿Cómo estamos teniendo esta conversación? Virtualmente. Cada uno en su hogar. Cuidado. No lo digo como crítica, sino el mundo nos llevó a esto. Directo, quieren. Miren, si quieren con gusto, ¿no? De corazón, algún día hacemos una conversación especial de lo que es el mundo pandemia y post-pandemia, y ahí sí me puedo explayar en esto. Pero, ¿qué hay real? ¿Qué amor hay real? Piensen en la cultura pro vida, ¿qué hay real? Es decir, que tuvieron 8 hijos, se casaron, trabajaron a codo en la iglesia. Si lo que importa es qué se muestra. No lo digo como algo criticándolo, sino es la sociedad en la que vivimos, es la ontología digital a la que estamos todos arrojados. Yo me gano la vida con YouTube, o sea, soy consciente de lo que digo. Por eso intento ir un paso más allá con el merendero, con la iglesia, con mi propia familia, pero es para que tomemos dimensión que en este mundo es donde estamos trabajando. Por eso es importante el activismo también, si vamos al caso, porque las personas están dentro de este proyecto estético, es decir, bueno, tenemos que entrar a ese mundo y ser pescadores de hombres y sacarlos de ahí. Si las redes que hacen atrapar, nosotros tenemos que venir a romper las redes, ¿se entiende? Esto es muy importante, creo yo, no quiero que suene como que sabes. Porque acá tenemos el problema del mundo digital. No sé si logran ver esa imagen que puse ahí abajo, espero que se vea. Me pareció muy llamativo porque tiene todo que tiene la posmodernidad, colores glamorosos, hermosos, es muy llamativo a la vista, un signito peso atrás, el like, fundamental, hoy todos son una cosechadora de likes, en Instagram, el corazón, todo hermoso, ¿eh? Las redes sociales de Pinterest, de Facebook, de Twitter. ¿Saben qué es lo que hay en el mundo digital? Que en la cristiandad había lo que se llamaba persona, persona, incluso si lo vamos a ver en términos romanos, pero luego, con la aparición del Estado-Nación, primeramente regulador, puede ser que recién ahora vamos a empezar a hablar un poquito del Estado y del mercado. Fíjense en cuándo hemos tardado para hablar de Estado y mercado. Y estoy medio pasado con el tiempo, así que deben apurar un poquito. La persona deja de ser persona para ser ciudadano. Película recomendada, gente, si alguien está tomando nota, la pueden conseguir gratis porque ya se han liberado los derechos de autor. Yo en eso soy muy cuidadoso.
Diálogos de Carmelita, película hermosa en blanco y negro. Es un poco fuerte, pero la pueden ver toda la familia. No hay ninguna escena, ni siquiera, obviamente que no hay ninguna escena que no sea, se entiende, no hay nada que sea para mayores de 18 años. Pero a su vez, las escenas de violencia son muy cuidadas. No hay una escena de golpes, no hay escenas de... Es una película para toda la familia. Y a pesar de que no hay nada fuerte a la vista, fíjense en lo que come el paso del tiempo, no hay nada de ese shock del cine moderno, sí es muy fuerte para el corazón. Una historia de sacrificio, una historia real, es una historia real de lo que pasó en plena Revolución Francesa. Atienden a cuántas veces se habla desde el régimen, usted como ciudadano está obligado a tal proceso. Ahí aparece el laicismo puro y duro, pero no me quería ir de tema. Pero la persona deja de ser persona para ser ciudadano. Y hoy en la posmodernidad, en este mundo digital, ya no hay persona y ya no hay ciudadano, hay usuarios. Hasta los propios trámites que uno realiza para el gobierno los realiza ahora por internet. Es una plataforma privada. Porque en la posmodernidad, ¿cuál es la característica? Lo público, lo político, como un debate presidencial, está privatizado. Si está privatizado, ¿por qué? Porque las Big Tech son las que dominan la agenda política. Ustedes van a convivir con las Big Tech. Los que quieren crearse una cuenta de Twitter, de Instagram, los que trabajan con redes sociales, trabajan en plataformas privadas y dan un debate público. Por ejemplo, ser pro vida. ¿Se entiende? Lo público está privatizado. Ahora, lo privado, como por ejemplo la vida íntima de uno, está elevado a la categoría de lo político, está elevado a lo público. La sobreexposición de la vida privada hasta la forma en la que el cuerpo político regula, por ejemplo, la identidad sexual de uno con las políticas transgénero, por dar un ejemplo. Por eso dije, son usuarios. Hoy la posmodernidad es desdibujado por completo lo público y lo privado. Por completo está desdibujado. No existe algo que uno pueda decir, esto es 100% público, esto es 100% privado. Nada, salvo la familia. Salvo la familia. Acá me salió muy el conservador de adentro, pero bueno. Pero decir, bueno, ya hicimos una crítica al Estado. Ahora, yo les pregunto algo. Ya estamos terminando, les aviso, que sean pacientes, por favor. En física se dice que no existen los vacíos. Se dice que no existen los vacíos, ¿no? Ahora, uno lo que observa es el siguiente fenómeno. Perdón, se me seca la garganta. Uno cuando observa que dice, no tendría que haber vacíos, no debería haber vacíos en física. Ahora, si uno observa cómo funciona el mundo actual, sí, hay personas que están con un vacío completo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si alguien recuerda la publicidad, no me acuerdo si era del Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, uno de los dos era, que decían las 8 predicciones para el mundo post-pandemia y una era, no poseerás nada y serás feliz. Y salieron todos, ¡qué comunistas! A mí, la verdad que me tocó estudiar el comunismo y yo dije, o esta gente tiene ganas de cosechar likes, o en su vida supo que era el comunismo, porque de comunismo no tenía nada. El no poseerás nada y serás feliz es un sistema de licencias que no lo crea, pero se estandariza con Bill Gates y Microsoft. Pensemos en un ejemplo concreto. Yo tengo una persona que no tiene Dios, que no tiene patria, que no tiene verdad, que no tiene identidad, porque todo se licuó, porque tiene la duda sistemática, pero entonces se vuelve un ciudadano del mundo, porque como no tiene familia, entonces está un tiempo en Italia, alquila una casita, lava copas, después un máster en Francia, después va a hacer alguna tecnicatura en Estados Unidos, después se toma un año sabático en Hawái. No posee nada, literalmente no posee nada. De hecho, uno piensa en el sistema virtual. ¿Quién posee, por ejemplo, una cuenta en Zoom? ¿Quién la puede tocar, agarrar, dominar? La alquilan, como se alquila una casa. No poseerás nada, pero sos feliz. Viajás por el mundo, claro. Porque en la posmodernidad, y con esto quiero hablar del tema de ideología y género, muchos se preocupan porque aparece una docente de una escuela pública con el pañuelo verde a decirle a un niño que hay que darle educación sexual integral con perspectiva de género. Y aparece Maud Flanders diciendo, ¿alguien quiere pensar en los niños? Y yo digo, sí, peligroso.
peligroso tener gente así en el frente de la educación, ¿no? Pero, como les dije, ya hay mucha gente explicando muy bien los peligros de la educación pública en Internet. Y pueden encontrar mucho material al respecto de, de la ESI. Decir, bueno, qué peligroso que es la perspectiva de género con el Estado educando. Ahora yo le pregunto, ¿quién adoctrina más a un niño? ¿Una docente de una escuela pública o Netflix? Cuando uno va a un colegio, le doy un ejemplo concreto. Todos acá me están escuchando, quiero creer que me están escuchando y que no dejaron el Zoom y se fueron a comer un asado. Vamos a suponer que me están escuchando todos los que están aquí presentes. Todos los que están aquí presentes están atentos a ver en qué me equivoco. Y está bien que así sea. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque vienen a aprender, entonces quieren saber quién enseña, cómo enseña. Están frente a un dos, entre comillas, no voy a hablar de mí, vamos a alguien que realmente sepa. Están frente a un docente, pero tienen con la mentalidad crítica. ¿Qué dijo, qué no dijo? Entonces llega el niño al colegio, le dice, papá, hoy me enseñaron esto y esto otro. De hecho, porque los niños hablan con los padres porque están con la mente en estado crítico, es que los padres se enteran y hacen sus quejas. Si no, no se enterarían nunca. Y si los digo, porque me ha tocado trabajar en una fundación contra el abuso sexual infantil. O sea que yo sé por qué los niños hablan y cuándo callan. Y si les dicen lo que le dicen, lo que está pasando en el colegio, porque están con la mente en estado crítico. Ahora, no siempre el niño le va a contar lo que vieron en los dibujitos animados. ¿Saben por qué? Porque la mente está en estado pasivo. Porque la mente no se siente disciplinada. Concepto clave, los que estén tomando nota. Si a mí me mandan al colegio, y esto me pasó, y yo digo en el colegio, no fueron 30.000 los desaparecidos. Los que conocen de Argentina saben a qué me refiero. Lo más probable es que, no, lo que me pasó a mí es que me amonestaron. Es decir, llamaron a mis padres, una reunión con la directora, que cómo voy a decir que no fueron 30.000 los desaparecidos. Nunca me retracté ni lo pensaba hacer. O sea, ahora, yo sentí el poder disciplinario. ¿Se entiende? Les voy a dar otro ejemplo. Si alguien decide no realizar cierta práctica médica al día de hoy y de repente te dicen no podés ingresar a este restaurante y uno dice, ¿cómo que no? Mi cuerpo, mi decisión. O sea, yo me pongo el cinturón de seguridad cuando quiero y si el cinturón de seguridad falla, me hago cargo yo, pero yo no sé si el cinturón de seguridad anda o no anda. Y aún si andara el cinturón de seguridad, si aún andase el cinturón de seguridad, no tengo certeza de que me vaya a afectar para ser padre el día de mañana y no tengo certeza de que me vaya a evitar el accidente de auto. Y en todo caso está en mi libertad si me lo pongo o no me lo pongo. Ahora, ¿no? Si alguien me obliga a ponerme el cinturón de seguridad, yo siento el poder disciplinario. ¿Se entiende? Uno lo siente. Dice, acá hay un sistema que me está obligando a ponerme el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa si yo pago la suscripción a Netflix y me pongo a comer papas fritas y tomarme una gaseosa viendo Netflix? La mente está en todo paseo. ¿Por qué? Porque la mente dice, si lo pagaste porque lo querés, si lo querés porque te va a gustar, no te pongan en estado crítico, no estés analizando filosofía todo el tiempo, salvo que son un enfermito como yo que le busca, le encanta. Analizo filosofía hasta en los cómics, para que ustedes vean que es real. La gente sana, la gente que no está mal de la cabeza, normalmente ve una película para disfrutarla, no para estar en estado crítico. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde el conocimiento, la información entra de otra manera, legitimada. Y acá está el tema clave. En los vacíos identitarios que se han generado en la posmodernidad, lo que hay es una venta de kits identitarios y morales. Vamos a hablar de ideología de género, esto es lo que me interesa rescatar hoy. Semejante introducción para cerrar en 2 minutos. No sé si logran ver por completo la pantalla. ¿La logran ver? Bien, bien, esto es muy importante. Esto sí es importante. Si yo veo Disney, quiere decir que soy un revolucionario que acepta la adopción homoparental. Si yo me afeito con Gillette, quiere decir que he deconstruido mi masculinidad tóxica. Si yo consumo Coca-Cola, quiere decir que soy un ser moralmente superior porque soy inclusivo. Si yo compro juguetes en Hasbro, quiere decir que he dejado de ser un racista discriminador. Si yo gasto dinero con Mastercard, quiere decir que tengo conciencia y justicia social en mi ser porque estoy midiendo la huella de carbono. El sistema me está vendiendo
quién soy y además de venderme quién soy, porque ese quién soy ya quedó licuado en la posmodernidad, al no haber una identidad sólida, al ser todo líquido, el envase me lo está vendiendo el sistema. El sistema me está diciendo quién soy, pero a su vez, cómo soy. Porque si yo no me afeito con Gillette, masculino tóxico. Si yo no tomo Coca-Cola, un discriminador. Si yo no gasto con Mastercard, pateo cachorrito y quemamos bosques por diversión. ¿Se entiende? Y ni hablar si yo no le compro a mi hija juguetes Hasbro, es porque me gusta discriminar a los negros. Esto es lo que vende el sistema. Entonces yo lo que les digo es, ¿dónde está realmente la ideología de género? Uno diría, en el Estado, porque está regulando con los metacapitales y las burocracias supraestatales una homogenización. Y yo diría, capaz que sí, o capaz que no. Puede estar en el mercado, que está hegemonizando. ¿Por qué? Un estudio muy interesante de la CEPAL. Pues no sé si saben que una pareja LGBT, en América Latina llega a gastar del doble al triple que un padre de familia con 2 hijos. No sé si saben ese dato. Ahora, si uno sabe ese dato, que la pareja LGBT gasta del doble al triple que un padre de familia con 2 hijos, ¿ustedes creen que Netflix, por dar un ejemplo concreto, Nickelodeon, Disney, quieren homosexualizar a los niños o quieren crear al usuario perfecto? Si yo veo, por ejemplo, Hasbro con la teoría de la raza crítica, donde se desaparece el concepto de nación, frontera y etnia, o veo, por ejemplo, Mastercard, que consumen, por ejemplo, carne sintética, ciertos vuelos en avión, no todos, que tienen una huella de carbono más baja. Consumen esos productos eco-friendly, esos que están pagándole a agentes privados, como la campaña de Save Ralph, que están por fuera del Estado, para decir este producto ecológicamente superior. ¿Ustedes piensan que están generando un esclavo del Estado para que pague más impuestos? ¿O están generando el usuario perfecto que puede ser controlado a través de algoritmos? Porque el usuario perfecto legitima el consumo. ¿Quieren ver una mayor forma de legitimación? ¿Recuerdan cuando les di el ejemplo de la disciplina que dije anoten el concepto disciplina? Disciplina es el poder del Estado sobre el individuo. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? En lo que yo lo estoy marcando con la ideología de género. No crean que hay un poder disciplinario. Hay una explotación de la libertad. No es que les interesa atacar al padre de familia heterosexual. Lo que les interesa es que no se dañe a la gente LGBT. ¿Por qué? Porque existe un solo imperativo: sé feliz. La agenda gay es la agenda de la felicidad. Porque el sistema lo que quiere es que sea feliz. ¿Por qué? Porque el cliente feliz vuelve siempre al supermercado. El cliente feliz vuelve siempre al sistema. Porque es una autodisciplina. En la autodisciplina, lo digo yo que soy mi propio jefe, o sea que acá se me cae la cara de vergüenza, pero bueno, gente, todos somos pecadores. En la autodisciplina no hay un poder disciplinario al cual rebelarse. ¿Saben por qué? Porque no hay resistencia donde no hay dolor y no hay rebeldía donde no hay esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud que hay en el sistema hoy? Si hoy lo que el sistema hace es explotar la libertad, el exhibir tu cuerpo en Instagram, el mostrarte como quieras ser, sé feliz, sé tu propio jefe, reemplazar el psicólogo por el coach motivacional, el ser libre, ser ciudadano en el mundo, viajar. A ver, me queda un minuto, así que lo voy a aprovechar. ¿Saben cuál es la verdadera forma de control de natalidad? Vamos a hablar un poquito de ideología y género. Lo voy a tocar acá. Recrear la cultura de vida. Espero que se pueda ver completo. ¿Saben cuál es la verdadera forma de control de natalidad? ¿Cuánta gente acá piensa que en control de natalidad, alguien que se anima a levantar la mano, se vincula en forma directa a la legalización de la famosa interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuánta gente piensa que el control de natalidad pasa por ahí? Vamos a ver que no es tan así. Ahí veo que alguien ya levanta la mano. Qué valiente y qué bueno. Yo lo pondría en duda. ¿Cuánta gente conoce cada uno de los que están acá presentes, futuros influencers pro vida? ¿Cuánta gente conocen ustedes que han terminado con un embarazo? Yo los desafío públicamente, entre comillas, y búsquenlo, busquen. Yo conozco, lamentablemente, un par de mujeres, un par, no tantas,
que estamos ayudando el día de hoy. Conocemos algunas. Ahora, ¿cuánta gente conoce usted que llegan a los 30, 40 años sin hijos? Porque no encontraron al hombre ideal, porque claro, como yo soy perfecto, mi pareja tiene que ser igual o más perfecta que yo. ¿Cuánta gente conocen que no tuvieron hijos porque tenían que recibirse y crecer económicamente? Tenían que tener su propia casa, tenían que viajar por el mundo. Ahí vamos a ver dónde estuvo el control de natalidad. ¿Se entiende? No es por desmerecer el crimen más horrendo de la historia, es para decir, abramos la mente, veamos más allá realmente. Por eso, quiero ya para finalizar, ¿qué les quiero dejar? Hay que recrear la cultura de vida. Hay que recrear la cultura de vida. Pues, ¿cómo se recrea una cultura de vida? Fomentando los cuerpos intermedios, particularmente comunidad o patria, la familia y la fe. No tengan miedo en ir a misa, no tengan miedo en ir a su templo, no tengan miedo en orar, no tengan miedo, porque ya hay todo un sistema que por izquierda y por derecha le dice, no, no, el debate se da en los científicos. Bueno, si algún día quieren, les explico por qué la ciencia fue la que nos trajo donde estamos hoy. Porque de hecho, los controles eugenésicos surgen desde la ciencia. Y de hecho, si van a ver todos los debates que yo tuve, feministas, liberales, anarcocapitalistas, objetivistas, comunistas, nadie jamás me desconoció que haya vida desde la concepción. O sea que el plano científico dicen sí, pero vamos a un debate filosófico. O sea, recrear cuerpos intermedios implica animarse también a volver a fomentar la cristiandad. Yo en eso no tengo ningún miedo en decir, tenemos que volver a abrazar ese sentido de trascendencia. Hay una sociedad inmanente, una sociedad tan cobarde que al perder el sentido de vida pierde el sentido de muerte. Esto es muy importante, a mí me encanta hablar de la muerte. Tan es así que cuando viene una pequeña gripe allá en Wuhan, todo el mundo se acobardó y se encerró en su casa. Y yo salía caminando con mi hija y me gritaban del edificio, asesino, ¿cómo va a salir? Salgo porque quiero. Curiosamente jamás nadie me dijo algo de distancia de puño. Pero bueno, la realidad es que, ¿por qué? Porque a mí no me da miedo morir. Yo mañana me muero, ¿saben qué es lo que dejé? La niña más hermosa del mundo que va a seguir mi legado. Y si muero, voy a ofrendar mi vida a defender lo que siempre creí, en Cristo. No siempre, de hecho, me convertí grande, pero digo, es lo que yo tengo una razón para morir. Como tengo una razón para morir, vivo feliz. Aprovecho hasta el último segundo de mi vida. También hay que saber entender que hay que dirigir toda acción desde la prudencia. Digo esto ¿por qué? Porque hay muchos que a veces por creerse políticamente incorrectos confunden ser maleducados con ser contestatarios. No es lo mismo. Los caballeros se paran como personas de bien siempre. No hay que negar la verdad jamás. Pero no tiene que ser prudente. Un ejemplo concreto. Yo estoy en contra de la obligación de ciertas prácticas. Y no es que sea anti nada. Estoy en contra de la obligación estatal. Ahora, yo ya sé por experiencia qué pasa cuando yo digo esto públicamente, que me sancionan mi fuente de ingreso, como me pasó un mes en YouTube. ¿Qué hago? Hablo del cinturón de seguridad. Prudencia. Que uno tiene que tener los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Manso como una paloma y astuto como una serpiente. Tienen que saber diferenciar fin del medio, porque no es lo mismo la libertad como un fin que la libertad como un medio. El mercado o el Estado como un medio a como un fin, porque el fin es un orden trascendental. El medio es siempre coyuntural. Estoy yendo rápido por la cuestión de tiempos. Hay que constituir identidades sólidas. Estos se constituyen por fuera de las relaciones materiales, porque la materia naturalmente tiende a corromperse. Toda materia se corrompe. La identidad sólida se constituye a partir de un sentido de trascendencia. Sí o sí. Esto implica fomentar los cuerpos intermedios. La familia, la patria y la fe. Hay que enaltecer lo real, campo empírico del conservador versus el racionalismo ideológico. Lo real es, concretamente, ¿qué es real? Esta comunidad de AFI. Esto es real. Gente trabajando, gente involucrándose, gente que puede estar tranquilamente jugando a la computadora a esta hora, leyendo un cómic o viendo una película, creo que hice una transpolación de lo que haría, están acá trabajando. Y eso es sano. Es la gente que va y que dona a un merendero, mi querido merendero. La gente que va y que abraza a la mamá y se toma un mate. La gente que decide un día decir, hoy no voy a trabajar, hoy un ejemplo tonto, el otro día que dije yo un sábado,
a mí me encanta pelear, me encanta ponerme los guantes y subir al ring. O sea, si se fijan, me encanta lo que hago. Ahora, yo dije eso, no, hoy dejamos toda esta fantasía de los golpecitos, fantasía entre comillas, después tengo los ojos todos rotos, pero digo, dejamos la fantasía esta, me voy con mi esposa y mi hija a pasar el día al campo. Eso es real, eso es generar comunidad. Y las redes sociales van a desaparecer, todo va a desaparecer, sus vidas va a desaparecer. Gente, les hago un spoiler, estamos de paso, les hago un spoiler, hoy estamos todos llamados a pasar. El tema es, ¿qué vamos a dejar? ¿Una cuenta de Instagram que después de 30 días sin usarse va a desaparecer? ¿O una familia que por honor a nosotros decir, quiero ser una mejor persona? Porque me inspiré en mi papá. No crear reduccionismos materialistas, muy importante. Los reduccionismos materialistas, ese reduccionismo de creer que porque tengo más likes o más seguidores tengo más verdad. Cuidado los que aspiren a ser influencers. Influyan para bien. No es lo mismo influir para bien que ser influencer. Y buscar siempre la verdad y la justicia, que lo demás va a entrar por añadidura. Les doy fe de esto. Pero eso ya sería otro tópico. Muchas gracias, corazón, por su tiempo. Y bueno, acepto todo tipo de críticas. Espero haberme dado a entender. Y quise cerrar con esa imagen porque simplemente me gustó mucho y me pareció muy tiernito algo que está llamado a desaparecer, que es la familia. Sinceramente, el último salvoconducto que le queda de libertad en el mundo es la familia. Gracias.